Ahí sí. Reescribir las siguientes oraciones sin cambiar su significado. La primera oración dice: Where is the nearest bank? Ustedes podrían haber utilizado cualquiera de las frases de apertura que nosotros habíamos nombrado, siempre y cuando tuviera un poco de coherencia con lo que estábamos diciendo, y había que reordenar. Y la forma de reordenar esto, cuando tenemos el verb to be acá, el is o el are, este is o are va al final. Va después de back o antes de la... va después del sujeto. Entonces, la primera oración quedaría así. Could you tell me, frase de apertura, me podría decir, where the nearest bank is? Where the nearest bank is. ¿La tenían así más o menos? Eso es importante. Si no, Me equivoqué, profe. o sea, pero ojo, que la frase de apertura no es que esta sea la correcta. La frase de apertura puede ser cualquiera. Lo importante es que de aquí en adelante esté bien. ¿Ya? De aquí en adelante tiene que estar correctamente escrita. Vamos con la segunda. Fíjense. La pregunta era, why is the little baby crying? ¿Qué es lo que hago? Entonces, después de baby yo pongo el is. Y la frase de apertura. Do you know why that little baby is crying? No digo, is that little baby crying? Como estaba acá. Fíjense, aquí está el is, después del why. Lo que hago es tomarlo y ponerlo después del sujeto. Acá. El sujeto es baby. Acá. Entonces me quedaría así. La siguiente queda así. Fíjense que aquí estoy ocupando la misma de nuevo. Da exactamente lo mismo. Cuando yo ocupo acá, fíjense que la pregunta, bueno, vamos a la tercera pregunta. Yo no tengo, no empecé con ningún verbo auxiliar. Entonces lo que puedo hacer acá es ocupar el if, el que estaba en el recuadro. No sé si recuerdan que en el recuadro, cuando ustedes escribieron el recuadro, había una parte donde yo les puse el is, o sea, el if con F, I-F. Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Do you know if there is? El is vuelve a cambiar de posición. Any water here. Y el resto sigue igual. Ya, vayan haciendo ustedes mismos las conexiones ahí con otro lapicito. Esta va para acá, esta se mueve para acá. La 4, de nuevo, if, pongo el if, cambio de orden el is y el resto de la oración sigue igual. Fíjense que vuelvo a ocupar la misma de arriba. Por eso les digo que pueden ocupar cualquiera, da lo mismo. ¿Ya? Las frases de apertura pueden ser cualquiera, no hay una... como algo fijo, no es que tenga que ser esta es para este tipo de preguntas, no, las frases de apertura pueden ser cualquiera. Aquí yo pude haber puesto I was wondering, ya, me estaba preguntando si él vendría mañana, ya, puede ser cualquier frase de apertura, dependiendo de lo que nosotros queramos decir. Lo importante siempre es que la parte final o la segunda parte de la pregunta esté escrita de forma correcta. Luego, acá, la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 era, how many cars does she have? ¿Qué es lo que hago? Elimino el auxiliar y este verbo me queda en presente simple. Do you know how many cars she has? Ya no tengo el does aquí. Y el verbo have se transforma en has porque está en presente simple. La otra pregunta. Do you know if they like swimming? Do they like swimming?
empiezo la pregunta con el do, con el auxiliar, por lo tanto la hago con el if. Do you know if they like swimming? Lo mismo acá. What does she want? Lo transformo, elimino el auxiliar que iba acá y el verbo lo transformo a presente simple. Y la frase inicial es cualquiera. Lo importante es que aquí esté bien escrito. Y esas son las respuestas. ¿Tienen alguna duda, chiquillo, con respecto a esto? Profe, sabe que no le entendí mucho. Sí, no, si pasa en un principio. Lo que sucede es que hay que hacer ciertos cambios. Miren, vamos a ir a los ejemplos, pero voy a esperar que termine de escribir la respuesta para ir a los ejemplos nuevamente. Ya. Voy a explicar un poquito con la primera. Fíjense. Esta es mi pregunta directa. Where is the nearest bank? ¿Dónde está el banco más cercano? Si yo la quiero escribir en una pregunta indirecta, que es más formal, más educada, lo que yo hago es tomar una frase de apertura, que se las di acá. Tengo varias que puedo ocupar, y yo puedo ocupar cualquiera de estas para poder hacer la pregunta. Entonces, yo empiezo con una frase de apertura, y esta, que es la pregunta que yo necesito cambiar o reescribir, tengo que tomar el verbo que está acá, que es este, el verbo is, porque uno de los ejemplos decía que cuando tengo el is o el are, yo lo tomo y lo pongo después del sujeto, y el sujeto es de quién estoy hablando. ¿Y de quién estoy hablando en esta pregunta? Si pregunto dónde está el banco más cercano, estoy haciendo una pregunta sobre el banco. Por lo tanto, banco es el sujeto y yo tomo el is y lo pongo después de bank. Por lo tanto, tengo mi frase de apertura, could you tell me, que podría ser cualquiera, y tengo la oración con el is después de banco. Es reordenar, reestructurar la oración sin perder el significado. Lo que hago es agregar una frase de apertura y reordenar lo que yo tengo en la pregunta original. Y de esta forma yo genero mi pregunta indirecta. En la segunda, la pregunta era why is, fíjense.
Why is, ese es el orden. Why is that little baby crying? ¿Por qué está llorando ese bebé? Mi respuesta va a ser, do you know, o could you tell me, o I was wondering, I wonder, cualquier frase de apertura, recuerden eso, cualquier frase de apertura. Empiezo con la WH question y después venía el is. ¿Qué es lo que hago yo? El is lo pongo después del sujeto. Repito, el sujeto es de quien yo estoy hablando y de quien yo estaba hablando del bebé. Por lo tanto, tomo el is y lo pongo después de baby. Y así queda construida la oración. Si se fijan, no es tantas cosas que agregar. Es más que nada acordarse de ciertas cosas, del orden. Mi tercera pregunta empezaba con is there. Este is estaba antes. El is there es I. Es una forma de poder explicar. Es como si fuese un verbo auxiliar. Entonces lo que yo hago es tomar cualquiera, como tengo verbo auxiliar, pongo el if y reordeno el is. El is lo pongo después, aquí. Acá es do, is, aquí fíjate, is he coming tomorrow? Is he coming tomorrow? Frase de apertura, if, porque quiero saber, ¿cierto? Pero no tengo ningún auxiliar, o si tuviera auxiliar también lo saco. La pregunta es, is he? Fíjense el orden ahora, yo lo cambio, he is. He is. Y el resto de la oración sigue igual. Después, la otra pregunta era, how many cars does, aquí va un does, aquí al medio, does, she have. El verbo era have, H-A-V corta E. ¿Qué es lo que hago? Agrego la frase de apertura, continúo con el how many, porque es la pregunta con WH, sigo con el sujeto y el auxiliar que estaba acá, este auxiliar, el does, yo lo elimino y el verbo pasa a presente simple. Como en presente simple el verbo have cambia su forma porque es un verbo irregular, tengo que escribir has. O sea, elimino el auxiliar que estaba acá al medio y el verbo lo escribo en presente simple. Vamos a seguir trabajando con esto para que sepan, porque no es algo fácil de entender a la primera. La otra pregunta, yo tenía el auxiliar do they like swimming, yo elimino el do y pongo el if acá. La otra tenía el verbo auxiliar acá, what does she want, elimino el auxiliar y lo cambio a presente simple. Creo que ahí estamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, sí. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir trabajando de a poco, ¿ya? Porque esto es complejo, es complicado. Y lo vamos a trabajar una vez más antes de yo poder darle ya una tarea con respecto a esto. Y lo vamos a trabajar más en contexto, porque yo sé que les va a costar, ¿ya? Al principio. Después ya se hace más fácil. Con eso quedaríamos por hoy, chicos. Estuvo difícil hoy día, lo sé. Todavía les cuesta entender un poquito más, sobre todo porque el año pasado no pudimos trabajar muy bien, pero vamos que se puede.